Conéctate con personas que saben. En divoxradio.com. Divoxradio.com. Conversaciones de protagonistas. Ya estamos de vuelta en esta primera pausa y nada, vamos a invitar y muchas gracias, Jorge, por estar en este espacio, así que bienvenido. Muchas gracias, Elizabeth, por la invitación. Disponible para conversar. De todas maneras, vamos a empezar y entrar en terreno para que nos cuenten, ya que, por lo que si no sabes, nos están escuchando no solamente la educación técnica profesional, sino también aquellos innovadores, emprendedores y alguien que les interesa saber en esta revolución de los técnicos. Así que vamos a preguntarte que nos cuente también qué es ENAC, cómo nace, sabemos que es una institución que tiene 61 años, qué tipo de carreras tienen, cuál es el sello de ENAC. Sí, bueno, somos un centro de formación técnica muy antiguo, probablemente uno de los más antiguos de Chile. Nace este centro de formación técnica en el año 61 como consecuencia de la acción social. Recuerden ustedes que en ese tiempo los CFT no se llamaban así, eran institutos de capacitación muy informal, o agencia de otra naturaleza. Y en ese tiempo, esto nace de la iniciativa de nuestra fundadora que se llama Elisa Sanfuente, una mujer que en esos tiempos iba de visita a los hospitales y a las poblaciones y se dio cuenta que no habían auxiliares paramédicos, lo que hoy día se conocen como los TENS, los técnicos en enfermería. Entonces, en ese tiempo, gracias al esfuerzo de la señora Elisa y un grupo de mujeres, porque esto fue liderado por mujeres, quienes la acompañaron en esta cruzada, de hecho ellas se llamaban las mujeres de la cruzada, iniciaron esta labor educativa como una acción social. Y así nace los inicios, así comienza ENAC por allá en la década de los 60. De a poquito se fue esto transformando en una escuela de capacitación al alero de Cáritas Chile, la Iglesia Católica, y así se fueron de a poquito consiguiendo los recursos. ENAC en esos tiempos como escuela de capacitación ya tenía en la década del 70 del orden de los 3.000 estudiantes que estudiaban estas formaciones en salud. También teníamos antiguamente algún nivel de formación en ámbitos, digamos, educador social infanto-juvenil, en ese ámbito muy antiguo, en el ámbito del trabajo social. Y así empieza a desarrollarse, como toda institución de educación superior técnica profesional hoy día, esta institución que podríamos decir tuvo un episodio dentro de la educación no formal hasta la década del 80, cuando se formaliza ya las instituciones de educación superior que pasan a llamarse centros de formación técnica, y ahí se adquiere la propiedad, digamos, la definición más institucional de un CFT propiamente tal. Y hoy día estamos acá, después de 60 años, 61 años, somos un centro de formación técnica ya consolidado, con 6 años de acreditación. Somos una institución de excelencia en la formación, de acuerdo a los criterios de la Comisión Nacional de Acreditación. Tenemos cerca de 9.000 estudiantes, estamos solo en Santiago, aquí en la región metropolitana, en la Alameda. ¿Y siempre han estado ahí? Jorge siempre nació, o sea, nació ENAC ahí desde no que estuvo la señora exactamente. Elisa. Ah, ya. No, Okay. no. Los orígenes de ENAC estuvieron en la casa que hoy día alberga la Escuela de Ingenieros, cerca de la Clínica Santa María. Ahí está. Perfecto. Hay una casa grande ahí que fue una donación de la familia Puga. Cuando el padre Mariano Puga, que en paz descanse, se ordenó de sacerdote, ellos donaron la casa para la formación técnica. Y después de un tiempo, cuando empieza a crecer la institución,
esa propiedad se vende y se compra el terreno que está aquí en la Alameda con Echaurren, que por lo que me cuentan eran unos locales comerciales, y ahí Mira, se construye un edificio grande, donde hoy día está la conferencia episcopal arriba, y Caritas Chica. Y ahí nace eso, estamos hablando de la década del 80, entre el 82 y el 86 más o menos, se construye ese edificio, que es el primer edificio, y hoy día ya estamos ocupando una segunda edificación, donde yo estoy ahora en este momento, que es muy cerquita, a 2 cuadras, y estamos construyendo otro al frente. Vamos a tener 3 edificios próximamente. grande, entonces. Oye, Jorge, ¿y cuándo llegas tú, ENAC? Porque has Yo estado en llegué- otras instituciones también, que también de educación superior, también sí, queremos decir que Jorge es de Concepción, así que somos coterráneos también, así que, pero ¿cuándo llegas, ENAC? yo llegué el año 2014, hace 8 años que estoy acá como rector. Soy el primer rector hombre de ENAC. Ah, mira, una rectoría netamente con el género era más Sí, femenino, digamos, por eso. Oye, ¿y cuándo empiezan a hacer las otras carreras? Porque, claro, era TENS, que es súper importante, ¿cierto? El tema de salud y me imagino que otras, pero ¿cuándo se empiezan a abrir a otras carreras? mira, el año 2012, la institución se acredita por primera vez por 4 años, eh, y había una oferta académica que estaba repartida más o menos en 11 carreras, la mayoría de salud. El 70% o el Mm, 80% de la matrícula era en el ámbito de la salud, particularmente en el área, en la carrera de técnico en enfermería. Y ya a contar del año 2012 se inicia un proceso de diversificación, porque teníamos un riesgo operacional ahí muy claro. concentrado en el área de salud, aun cuando sigue siendo nuestra área más importante. Ya cuando iniciamos el proceso ya más de desarrollo institucional, nos propusimos diversificar la oferta académica y pasamos de un total de 11 a 28 carreras que Ah, tenemos hoy día en la oferta, y siempre con una intención de diversificar las áreas. Entonces lo que hicimos fue incursionar en áreas que no habíamos trabajado, que es el área de la administración y la tecnología. Hoy día, de hecho, ujú, este edificio está especializado en esas dos áreas, que son áreas que nunca había participado en nuestra institución. Por ejemplo, están en el área de administración, tenemos carreras como gastronomía, del área de servicio también hotelería, claro. y otras propiamente tal de la administración, como administración de empresas, recursos humanos. Eh, y en el área más tecnológica tenemos algunas carreras ya más pesadas, como construcción, tenemos laboratorios aquí también de primera generación ligados a la construcción, a la automatización, la ciberseguridad y también la electricidad. Entonces, hemos Sí. dado este paso que no ha sido fácil, porque es un área diferente en la cual no teníamos experiencia, tampoco teníamos mucho nombre. Entonces, de a poquito, desde el año más o menos 2000, yo diría del año 2016, iniciamos este proceso de diversificación de nuestra oferta académica. Hoy día ya tenemos más o menos ese volumen de estudiantes cercano a los 9.000 estudiantes repartidos en estas 28 carreras. Buenísimo. Y pasa ya 2018, 2016, 2018, después llega el 2019 estando en un centro bien neurálgico, ¿cierto? Del estallido social y después pandemia. Cuéntanos cómo son una institución muy resiliente porque tener que cambiar, que de repente no te podían hacer clases. Cuéntame cómo fue ese periodo. Bueno, como para todos los que trabajamos en educación, esto fue una tormenta. Solo sabíamos educar en formatos presenciales, y de la noche a la mañana tuvimos que aprender eh, a educar a distancia. Fue traumático. Eh, Curiosamente, y algo que suena contradictorio, pero nos ayudó el estallido, porque el estallido Mm, fue en octubre del 2019, y ahí la vimos bien complicada, porque tuvimos un periodo sin clase, más o menos claro. extenso. Eh, Tuvimos que alargar el semestre, terminamos a finales del mes de enero, y ahí
como no sabíamos bien lo que iba a pasar, al regreso en marzo, conversamos con el equipo directivo y la vicerrectoría académica eh, se preparó con un plan, pero pensando en los profesores más bien, en un Mm, diplomado online y actividades online para nuestros profesores. Nunca nos imaginamos que venía la pandemia. claro. Y, y cuando la pandemia llegó, tuvimos que irnos para la casa e improvisar muchas cosas. Fue un trabajo intenso, agotador. Trabajábamos todo el día, muchas reuniones. Además, con toda la contingencia, todo lo que estaba pasando, las emergencias, los miedos, Mm, había todo un mundo por inventar. claro. Eh, pero fuimos capaces de levantar una plataforma muy rápidamente de formación online. El primer semestre no anduvimos muy bien. Tuvimos muchos problemas, especialmente problemas asociados a la conectividad, disposición de Mm, equipo. Teníamos muchos reclamos también de nuestros estudiantes que fallaba la plataforma, una serie de problemáticas claro. que nos atendían día y noche, porque esto era Mm, un mundo nuevo que había que aprender. Eh, entonces, el primer semestre fue terrible, terrible. Dormimos poco, mm. trabajamos mucho, mucho estrés, pero salimos adelante, gracias a Dios. Muchos estudiantes nuestros, por ejemplo, no tenían computadores. Tuvimos Es que eso que te iba a decir, porque no tenía, una vez no podían tener conectividad y no tenían también equipo. ¿Y cómo hicieron eso para poder, le entregaron esos tipos de herramientas? ¿Cómo lo hicieron? hicimos un plan de adquisición de planes de datos que lo entregamos a nuestros estudiantes, a los más necesitados. Si la memoria no falla, fueron algo así como 1000 o 1200 planes de datos que entregamos a nuestros estudiantes. Y una cosa era repartirlo, también era un problema, no había Claro. cómo llevarlo. Entonces, Mm, lo que hicimos en algún momento, incluso lo fuimos a dejar a sus casas. Eh, mm. hicimos un trabajo colaborativo con nuestro equipo, nos dividimos por comunas, y así los alumnos a veces también venían acá a nuestra sede cuando tenían alguna ventanita o tenían estos permisos. Acuérdate que teníamos permisos por salir. Claro, permisos para Durante- salir. O Claro, sea, este es el backstage. Yo creo que es súper importante lo que estás contando, Jorge, porque como que las personas creen que esto fue así de una forma que pasó, pero había muchas cosas en términos de educación que ahí súper camiseteado tu equipo directivo, tus docentes, de poder decir, no, yo me despliego. Así que también como pasó en la educación básica y media, yo conozco muchos profesores y también muchos directores que tuvieron que hacer lo mismo, pero eso está invisible. Y qué bueno que tú lo cuentes, porque al final es como decir, oye, yo estoy súper comprometido con este tipo de educación. Así que súper bien en ese y mira, sentido. ahí hay alguna anécdota muy buena. Por ejemplo, en el área de la gastronomía, que fue probablemente una de las áreas más difíciles para entregar la formación a distancia. Nuestros propios profesores le repartieron a los estudiantes y le llevaron a sus casas un kit, una cajita con insumos para cocinar. Y desde nuestros talleres nos conectábamos con unas cámaras, que son unas cámaras con movimiento, eh, y hacíamos las clases. Yo presencié, me acuerdo, una clase de coctelería, que además fue muy entretenida, Claro. donde los ¿Estabas de estudiantes, catador o no? las dos Cuéntala. cosas, las Ah, dos ya, muy cosas, bien. Supervisando la clase y también supervisando. catando. Tengo el recuerdo de haber visto una clase, haberla presenciado, los estudiantes en sus casas con su familia, preparando trago, aprendiendo de coctelería, y así lo hacían también. Les mandamos un kit donde había todo tipo de elementos, una balanza, termómetros para medir temperatura, incluso me acuerdo que había hasta un pedazo de carne dentro, que se le envió a los Mm, estudiantes, y eso lo repartían nuestros profesores, nuestros jefes de carrera, hacían esta labor. Y así pudimos funcionar. El primer semestre fue muy difícil. Entregamos también, en ese tiempo no habían equipos, no habían computadores, no habían no, notebooks. Alcanzamos a comprar, creo que 400 tablets. No sé cómo imagínate. las compramos al doble el precio de mercado porque era todo caro. Claro, claro. Eh, y también repartimos, esas las prestamos, y nuestros Ya. estudiantes se portaron muy bien. Eh,
yo no podría decir todos, pero la mayoría las devolvieron. Incluso hay testimonios de estudiantes que las perdieron y compraron una nueva para reponerla, o sea, como una para reponer. responsabilidad y todo. Oye, ¿y cómo Sí, hacían para la evaluación? Porque una cosa es como, claro, uno puede hacer una prueba, ¿cierto? La entrega, etcétera, pero cuando son, la educación técnica es muy práctica. Tú tienes, el profesor y el docente tiene que ver cómo lo hace, cómo le queda, en términos de gastronomía, me imagino, en términos de electricidad, en ese tipo de cosas. ¿Cómo lo hicieron ahí? bueno, el primer semestre fue muy difícil, muy difícil. Había que ser muy creativo. eh, en los casos más prácticos lo que se hacían eran De desarrollos de acuerdo. casos teóricos. Eh, Era muy difícil también hacer experimentos a distancia, aun cuando nosotros en la mayoría de nuestros talleres instalamos cámaras para hacer estas clases híbridas. Eso no nos dio buen resultado porque Mm, era muy complicado. Sin embargo, algunas evaluaciones se hicieron de esa manera también. de acuerdo. Pero recurrimos más bien al estudio de casos. Mm, Eso nos permitió darle un contenido práctico a las carreras con más taller. Y ujú. también incluso pudimos hacer las actividades más ligadas a la titulación. Las actividades finales de Hicieron un práctica cambio como de, profesional lo hicieron también, antes, digamos. también lo hicimos así. El Ya, segundo perfecto. semestre fue más fácil, estoy hablando yo del 2020. Ujú, El segundo semestre fue un poco más fácil porque ya en las carreras más prácticas podíamos venir en algunos momentos a los talleres. mm. Entonces ahí combinamos clases teóricas a distancia con clases prácticas presenciales. Eso fue ya un poco más llevadero. Y ya el 2021 nosotros prácticamente volvimos, bueno, pausadamente, ¿cierto? Porque Claro, hubo digamos, confinamiento por comunas, algunos, claro, intermitente. sí, pues, No era, algunos no era estudiantes fácil. pueden, claro, El 2021 fue bien inestable, eh, pero logramos salir adelante porque ya teníamos una plataforma que ya manejábamos bien. claro, Entonces, cuando había que irse para la casa, todo se ponía a distancia y cuando había que volver, retornábamos. Pero siempre teníamos muy presente de que el esfuerzo por volver valía la pena, porque la pandemia a nosotros como formación técnica nos dio en el centro del proceso formativo. Eh, Nuestras clases son, por definición, clases prácticas que se desarrollan en taller. Tenemos un currículum intensivo claro, en formación práctica. Entonces, nos pegó fuerte y sí, tuvimos muchas brechas que pudimos recuperar en la mayoría de los casos. Sin embargo, hay brechas que quedaron abiertas. Eso pasó a todo nivel, digamos, ¿no? claro. Hicimos planes remediales a inicios de semestre, en el verano, pero sabemos que eso no fue suficiente y por lo mismo también a nuestros egresados le estamos ofreciendo cursos en aquellos casos donde hay brechas. Como educación continua. Se Sí. nos pasó súper rápido la primera y me quedan tantas preguntas que hacerte, Jorge, así que solamente voy a dejar una. Vamos a hablar de innovación en la segunda parte, porque ya innovaron mucho con todo lo que pasó en la pandemia, lo que hicieron en forma de educar, etcétera, pero también estamos viendo la relación y la vinculación con el medio y la innovación con los sectores productivos, que ustedes lo han hecho y ahí está en el ADN también. Así que no se pierdan, estamos hablando con Jorge Menéndez, el rector de NAC, de este Centro de Formación Técnica que ya tiene 61 años en Chile. Así que no se desconecten, volvemos después de esta pausa. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.